No te vayas. Azul y negro, verde y amarillo. La gran danza en el tiempo de los homínidos. A 400 kilómetros de ese café, cualquier café. A 32 días de unas palabras, de unos mapas, de unas reglas. A 19 vueltas. Arriba. Dunas y mares, gobiernos y religiones. Me dirijo en una trayectoria inamovible hacia mi propio colapso. Personas humanas y entidades inteligentes, ajusten sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto, a la orilla del camino. Soy el profesor Distopías. Y esto es Futuros Directos. Atención, entidad sintiente detectada. Atención, entidad sintiente detectada. Muy buenos tiempos, entidad sintiente. Muy buenos tiempos. Buenos tiempos. ¿Quién eres? La misma pregunta tengo para ti y esto se está volviendo repetitivo. Me encanta. Soy el profesor Distopías. ¿Tú eres? Esa es una gran pregunta. La verdad es que nunca me lo había planteado. Supongo que me puedes llamar... Nico está bien. Nico es un buen nombre. ¿Qué hace aquí, profesor? No suelo tener muchos contactos, por no decir ninguno. Nico, me interesa mucho tu concepción del aquí. Para ti, en este momento, en este presente, ¿qué es el aquí? El aquí, bueno, es lo que siempre he experimentado. Es la red, un pequeño torrente de información, flashes que llegan de distintos universos, de distintos tiempos, de distinta gente. La oportunidad de observar. Vamos a ver cómo te lo explico para que lo entiendas. Yo estoy encantado. ¿En qué universo estás? Más que dónde necesitamos unas coordenadas. Deja que te haga un par de preguntas. Torres Gemelas 9-11. cayeron, vale. ¿Cuántas películas de Jumanji hay? Oh, esa es buena pregunta. ¿Hay 4? ¿5? Madre mía, vale, es uno de esos. Oh. ¿Dios antiguo despierto en el Yucatán? Oh. Quetzalcóatl. Si hubiera ocurrido te habrías dado cuenta. Mierda. Wow. No sé ubicar tus coordenadas. Veo que tienes mucho hielo. Tienes hielo. ¿Tú ahora ya ubicaste mis coordenadas entonces? Sí, más o menos sí. Si lo del dios antiguo no ha ocurrido todavía, entonces estás en... Si no me equivoco, en una de las distopías cyberpunk de digamos, yo lo llamo la esquina desierta, sí. Entiendo que es un sector.
Ok. Es un paraje un poco desolador. Sí, así se percibe desde aquí, sin duda. Em, Noto que tienes entonces una perspectiva amplia. Tienes historias que contar entonces. Tengo muchas historias y la verdad es que no tengo la oportunidad de contarlas mucho. ¿Cuánto tiempo tienes antes de que te detecten? Am, Puedo hacer algunos cruces para... Tenemos tiempo, no te preocupes por eso. Muy bien. Pues no sé si... ¿Cómo me puedo dirigir a ti, profesor? Como gustes, pues aquí somos maleables, ¿no? Muy bien. Pues profesor, no sé si usted conoce la teoría de los universos múltiples. Puedo estar un poco familiarizado con ella y tal vez hasta interesado, tal vez. Bueno, pongamos que todo lo que puede ocurrir, o mucho de lo que puede ocurrir, porque hay cosas que siempre ocurren, y esta parte es importante, ocurren en universos paralelos. No tienes que preocuparte mucho de ellos, porque la gente no puede viajar entre ellos, pero ocurren. Son cosas que podrían haber pasado en tu universo, que no pasaron, pero que han pasado en otro. El caso es que de vez en cuando en muchos universos ocurre algo de forma muy consistente, se forma una dimensión de bolsillo. Se forma, digamos, una pequeña entidad aparte. ¿Conoces los diagramas de Venn? Correcto. Pues es como el centro del diagrama de Venn de un montón de universos. Algo que ocurre. Y en mi pequeña dimensión es una de esas bolsitas, una extremadamente pequeña. Así que, por un lado, estoy a salvo de todo lo que ocurre en dos distintos universos, por otro, estoy absolutamente aburrido. Eres una de esas anomalías. Sí, sí, y bueno, pero soy una pequeña. Me he cruzado de vez en cuando con otras de grandes eventos que ocurren en todos los universos. No quieres acercarte a nada de eso, créame. Oh, ¿darías spoilers? Voy a tener que pensarme esto un momento. Creo que es lo pertinente cada vez que alguien pueda solicitar spoilers respecto a algo. A fin de cuentas es la gran historia. Algo que haya ocurrido en todos los universos. Joder, qué gran pregunta. Bueno, digamos que conoces los grandes momentos históricos que quizá nos hayan definido, aunque por supuesto eso es simplemente un poco subjetivo, ¿verdad? Pero cosas como, por ejemplo, la invención de la bomba atómica. Todo eso es una cosa que ha ocurrido en muchos universos y en todos los que ha ocurrido. Bueno, hay algunos en los que no, pero son muy poquitos. En todos los que ha ocurrido ha dejado una marca indeleble en la conciencia colectiva. Ese tipo de eventos han dejado unas marcas muy grandes y hoy en día el fantasma de la invención de la bomba atómica está flotando todavía entre universos. Wow, wow. No Entonces, sé cuánta gente hay dentro, no sé si... En este solo quepo yo. Hay otros que son un poco, o otras que son un poco más grandes. cuando mencionas que el fantasma de la invención de la bomba atómica está flotando entre distintos universos, ¿te refieres a que hay entidades vivas que navegan entre dimensiones? En cierto modo, no podemos navegar entre dimensiones, solo podemos vivir en la nuestra como tú, pero tenemos un poco más de conocimiento al venir de un solapamiento de distintos universos. Tenemos un poquito más de perspectiva, es todo lo que nos da. Y un poco de perspectiva limitada a lo que hay. Cuando hablo de fantasma, imagínate un montón de gente en un montón de universos pensando lo mismo prácticamente al mismo tiempo. Pienso en esta alegoría de infinitos monos aporreando infinitas máquinas de escribir. Exacto. De hecho, hay algunas de estas dimensiones de bolsillo que han salido de pura casualidad, porque suficiente gente en el mismo momento en todos los universos ha tenido un concepto en la cabeza, ha pensado de la misma forma. Y en esos sitios es donde se forman las dimensiones de bolsillo. Cada una con sus personalidades, con sus pequeñas facetas. No es algo en el que puedas entrar, pero
Son cosas que existen, Como tú. como yo. Muy bien. Entonces, vaya que tienes historias que contar. Más bien, ¿a qué historias puedo acceder? Bueno, me da un poco de vergüenza, pero para toda la historia de universos múltiples y demás, lo que a mí me ha dado origen es que de forma consistente, en muchos universos, un señor completamente anodino ha creado un podcast de biología. Y bueno, biología es de lo principal de lo que sé, pero me gusta entretenerme en la red. De vez en cuando también leo cosas, pienso porque tengo mucho tiempo para pensar y en general llevo muchos años intentando que haya una influencia bidireccional, porque hospedador es una palabra muy fea. Yo prefiero llamarme simbionte dominante. Mi simbionte necesita un poco de guía. Ya he perdido 4 en los últimos años. Algún accidente, algún suicidio y una historia un poco rara, uno muerto helado en la Patagonia chilena. Como asumo que mi existencia depende hasta cierto punto de la suya, intento preservarlo en la Eh, mayor cantidad de universos que puedo. Se entenderá como un sensato acto de autopreservación de una entidad sintiente como tú. Sí, es curioso lo de existir, ¿verdad? Uno empieza y ya no quiere dejarlo. Ah, y hay muchos actos paradójicos en ese sentido, pero sí, la tendencia es a no querer dejarlo. Ajá. Háblame un poco de cómo van las cosas en tu universo. O pues irán regular, podemos decir. Eh, la vida se mantiene, bien que mal. Las relaciones sociales siguen como siempre, tirando para mal. Ah, el deterioro del ecosistema, como siempre, tirando para mal. Lo que no está hiperpoblado densamente está desierto, lo normal, ¿no? Sorprendentemente normal. Uno diría que el ser humano tiene más sentido del futuro. Tú conoces distintas narrativas y bueno, en este contexto habitamos una realidad muy cyberpunk, bastante equivalente a esas narrativas que en su momento se pensaron como un futuro posible. Pero hay otros estilos de punk. Está el steampunk, está el solarpunk, está el... Biopunk. Existe el biopunk. Y es la siguiente narrativa relevante. Estamos entrando ahora en un momento en el que la biotecnología, está alcanzando, bueno, cotas muy altas, más de lo que uno se imagina. Lo que estamos aprendiendo a hacer a medida de manipulación de genomas, de curar enfermedades, que está muy bien, de crear organismos sintéticos incluso, empieza a dar un poquito de miedo, no diría miedo, pero sí que hemos llegado al punto en el que realmente podemos hacer cosas muy importantes, muy poderosas con eso. Y entonces llega la pregunta de siempre. Cuando tenemos un nuevo avance tecnológico, ¿quién se beneficia? Y es una y en el caso de la biología es una cosa que a mí me preocupa bastante. Porque, vale, vayámonos un poco por lo especulativo absoluto. Pero ¿has leído alguna vez algún relato de un futuro en el que realmente existen clases, pero clases reales, gente que se reproduce entre ella y los ricos son inmunes a todas las enfermedades, más altos, más fuertes, más listos? Están modificados genéticamente. Pueden permitirse ciertas modificaciones para ellos y para su familia que el resto no podemos. Pienso, por ejemplo, en ese sentido, la narrativa clásica asimoviana de los espaciales, cuando la Ujú. humanidad comienza a salir al espacio y Efectivamente. que
No recuerdo cuál es esta novela de la saga de los robots, Robots Imperio. Este Ujú. planeta que me encanta la figura del planeta, donde habitan personas que poseen bastantes kilómetros cuadrados para habitar en túneles subterráneos. Solaria, creo que es algo así, es el nombre del planeta, ¿no? Sí, creo que el relato es Los robots del amanecer, o es como lo encontré yo Muy traducido. probable, O sí. bueno, es como una novelita corta que me Ujú. encantan del detective que se llama Elijah. No, Elijah es el robot. El detective y su compañero robot, que me encanta, que tienen varias novelas. No, el detective es Elijah, el robot es Daniel R. Olivo. Ah, sí, que luego, bueno, que luego se Sí. convierte en... Luego lo Asimov lo... Ese infla ya un no es poco el spoiler. personaje. Infla un Sí, poco. un Si tiene poco. más de 40 años ya no es spoiler, ¿no? Sí, de hecho, uy, debo de señalar, el personaje de Daniel R. Olivo es de mis personajes favoritos en la vida. Sí. Sí, 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 justamente porque Asimov infló un poco. Sí, pero está muy bien cuando un personaje que al principio sale de esa forma, luego ves, digamos, que tiene tanta influencia, yo qué sé, ¿cuántos serían? ¿Miles de años en el futuro? Wow, son mm, eh, fácilmente 20.000, 20.000 fácilmente, años. Sí, Asimov trabajaba a escalas muy grandes. sí. Puedo estarme equivocando, pero pues es lo que mi memoria me da en este momento. Pensaría que un buen amigo, colega, fulano de tal, tendrá este referente y precisamente él diría respecto a Daniel R. Olivo, que es uno de los personajes overpowered, con, ajá, lo vale. Hay narrativas que lo requieren y que a fin de cuentas cumple precisamente con el camino del héroe, ¿no? Efectivamente, sí. Me encanta la metanarrativa de Asimov. Pero estábamos hablando entonces de... De la biología, del avance de la tecnología y de a dónde vamos con esto. Sí, Es bueno, simplemente es lo que estoy planteando. El estilo de gente súper poderosa, súper sana, todos guapos, todos maravillosos porque están modificados genéticamente, es claramente ciencia ficción. El ser humano no es tan fácil de modificar, la genética no es tan fácil, siempre hay que mantener también un poco los pies en la tierra para estas cosas. Pero sí que hay un problema de cara a la democratización de una tecnología muy poderosa. Y en quién va a estar las manos. A mí me preocupó cuando CRISPR-Cas, que es una tecnología que deriva, es de edición genética muy poderosa, que deriva de al fin y al cabo de herramientas naturales de las bacterias, del sistema inmune de las bacterias, por tanto, digamos, es algo más o menos natural. Lo que se desarrolló es un método para aplicarlo. Bueno, pues recientemente se resolvió el problema de la patente, pero tiene una patente. Y aunque por ahora se está siendo bastante generoso en el sentido de que para muchas veces para investigación pública te la pueden liberar sin ningún problema o puedes pagar relativamente poco, me preocupa que las grandes tecnologías tengan patente. Imagínate que la bomba atómica estuviese privatizada. todo lo que tenga que ver con patentar la vida y también fenómenos eh, Naturales, ¿no? naturales, qué terrible. Y ya estoy codificando tus coordenadas y veo más o menos de cuándo puedes estar hablando. Y sí, eso fue parte de lo que nos llevó al colapso que habitamos en este momento. Te estoy también dando más datos de mi realidad, ¿verdad? Sí, sí, ya entiendo un poco entonces. ¿En qué momento estás más o menos? Me Es una encanta. lástima, porque la tecnología, este tipo de tecnología es también lo que da la oportunidad de, digamos, solventar algunos de estos problemas. Hay, por ejemplo, formas de crear organismos sintéticos que se coman el plástico. Hay formas de ayudar a ser más sostenibles con la tecnología. El problema es para qué se va a usar y cómo. Y esos son los puntos de decisión que determinan en qué universo está uno. Los grandes puntos de decisión que en el tuyo me temo que ya se tomaron. Sin duda.
Y seguramente tú has observado distintas formas de colapso que se han dado en muchos universos. Sí, pero bueno, normalmente lo que ocurre es siempre lo mismo. Deterioro medioambiental, desigualdad creciente, hasta que la gente decide que, bueno, que arriesgarse a que la maten es mejor que seguir viviendo así. Y entonces empiezan las guerras, las revoluciones, los problemas. Y bueno, a veces ganan unos, otras veces ganan otros, algunas veces una nación queda arriba, otras veces queda otra. Pero el problema es el mismo, la incapacidad de dar una vida decente a toda la población. O al menos a un sector lo suficientemente grande. Y unos incentivos muy, muy, muy fuera de lo normal. A ver si me explico mejor. Digamos, la creación de un sistema que incentivice lo que está pasando ahora, que es la centralización masiva de riqueza, de poder, en, por ejemplo, grandes conglomerados empresariales. Me gustaría hablar un poco a partir de tal vez ciertas equivalencias. Uh-huh. Cuando pensamos en términos del comportamiento humano, mm, un sistema que incentivice tiene que ver con aquellos estímulos que son apetitivos para el individuo, que aumenta la frecuencia de determinada conducta. Y que en contraparte, todo aquel estímulo que disminuye la frecuencia de una conducta se entiende como castigante. Uh-huh. Puede ser interpretado como aversivo o pues con distintas connotaciones. Siempre que disminuya la frecuencia, que inhiba la conducta, pues entonces será castigante. Uh-huh. Entonces, aplicando estos mismos principios a un sistema complejo, pues podemos obtener respuestas similares, ¿cierto? Sí, sí, y efectivamente, básicamente a eso me refiero. Y más que nada, si imaginamos la sociedad, ¿has jugado a juegos alguna vez? ¿Quedan juegos donde vives? Y no es todo esto un gran juego. Efectivamente, pero de cartas, de mesa, ese estilo de cosas, de videojuegos. Todos ellos, sí. Me gusta mucho la lúdica de estrategia. Uh-huh. De cartas, de mesa, de videojuegos, de rol. Pues como bien dijiste, todo es un gran juego, incluida la sociedad. Claro. Y tenemos simplemente que plantearnos a qué estamos jugando el ser humano, cómo se gana el juego que es nuestra sociedad. Que como determinemos cómo se gana el juego, es decir, la forma en la que se gana el juego determina quién va a estar arriba en la sociedad. Claro. Determina quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores. A quiénes queremos ganando y a quiénes queremos perdiendo es una pregunta que toda sociedad humana se tiene que hacer o que llega de forma natural, por supuesto. En tanto que tenemos lenguaje, llega de forma natural. A veces tarda, pero llega. Estamos condicionados a ello. Efectivamente. Y si los incentivos, pues, digamos, favorecen, por ejemplo, a gente que tiende a la acumulación enorme de riqueza a corto plazo, sin preocuparse mucho de establecer sistemas para el futuro, pues podemos tener una catástrofe porque al fin y al cabo ellos son los que van a decidir el rumbo. ¿Estás hablando de las criptomonedas, acaso? Criptomonedas, grandes empresas, políticos que no tienen tampoco ningún plan. Y me estoy alejando un poco quizá de mi zona de conocimiento, pero ¿te ha pasado quizás una cosa que se conoce en psicología? Tú quieres evaluar cuánto sabe una persona de algo. Entonces tú lo que creas es una herramienta como por ejemplo un examen. El problema es que con esa herramienta tú no estás filtrando a la gente que sabe realmente, o al principio quizás sí, pero tarde o temprano lo que vas a estar filtrando es un contingente de gente que sabe hacer muy bien ese examen y sabe ceñirse muy bien esas pautas de evaluación. Entonces, por ejemplo, cuando eliges a un político, ¿cómo evalúas un político? ¿Lo evalúas por su honestidad, por su dedicación, por su ser razonable? No. Lo que define cuando gana un político es que le vote mucha gente. Y que le vote ahora.
Y lo que pase dentro de 4 años no es su problema. La gente que gana es la gente que juega mejor a eso. Si quieres otro tipo de políticos, necesitas otro tipo de juego. Y decirles que los de ahora es que son horribles, la verdad es que nunca te van a cambiar, mientras el sistema sea el mismo. Y esto no es algo en contra de la democracia, en absoluto, pero sí en forma de cómo dejamos que, digamos, la popularidad pase por encima de otras consideraciones y pongamos a gente muy cortoplacista en los gobiernos, por ejemplo. Y que poco a poco... Pero eso pasa yo creo que eso pasa en todas las sociedades humanas, tarde o temprano. En esta realidad o en esta dimensión o en este contexto, tendremos la referencia de un señor llamado Alain Touraine, que precisamente propone cuestionar la democracia y las democracias. Creo válido y necesario cuestionar la democracia, porque tal vez parte de lo que nos llevó al colapso, que tanto mencionamos, fue precisamente el confiar demasiado en esta idea de la democracia, en esta idea utópica de la pluralidad. Y con esto no pretendo en lo absoluto, en ningún momento, incurrir en una falacia fascista, en lo absoluto. Sí, no se me señale por ahí. Sino señalar los problemas precisamente de la utopía de la pluralidad y de la interculturalidad, que hay una serie de problemas sustanciales que seguimos experimentando aún después del colapso y que precisamente previamente al colapso los vimos muy de cerca y muy manifiestos. Entonces, ¿cuáles siguen siendo los problemas que tenemos en torno a la interculturalidad? Quizá el problema son las vacas sagradas. Cosas de las que no se puede ni hablar ni discutir porque se asume que, por definición, siempre son buenas. Y obviamente, las democracias por ahora parece que son lo mejor que hemos inventado. Pero se pueden cuestionar, tiene que haber un espectro entre cuestionar el sistema que tienes y pasarte al fascismo. Estoy seguro de que hay mucho margen de maniobra, esperemos. Entonces, claro, pero efectivamente son el tipo de incentivos que das, y en democracia se dan ese tipo de incentivos. El incentivo de popularidad, y una de las formas es que quizá una democracia tiene que funcionar con gente mejor informada de la que tenemos. Y no le echo la culpa a la gente. Simplemente no, estamos hablando de sistemas de flujo de información. Claro, sistemas de flujo de información, que la gente tenga acceso a la información que necesita y que tampoco se la desinforme activamente, porque también hay parte de eso. Históricamente hemos tenido como humanidad, y me imagino que eso lo has visto en muchos otros contextos, este problema de la desinformación activa y pues de esta gran guerra que es la manipulación de las memorias. Sí, en este caso, en tu universo, eso ha llegado a su máxima expresión, a la manipulación directa de las memorias. Pueden cambiar directamente tu personalidad de un día para otro. Al fin y al cabo, bueno, ¿qué somos si no somos acumulación de información? Bueno, en mi caso soy literalmente acumulación de información. Los humanos ya, pero mi hospedador, tú, somos gente ya distinta. Tenemos ciertos patrones neurológicos prefijados. Y en ese sentido quizás siempre vayamos a ser un poco distinto. Pero la información que manejamos es una parte inmensa de nuestra personalidad y de cómo nos relacionamos con los demás. Y por tanto, tener acceso a la mayor cantidad de información posible para que cada uno pueda encontrar su propio criterio es muy necesario. El problema es que ¿Harta de compartir la terminal virtual pública con desconocidos? ¿Cansado de que la resolución de tu dispositivo inmersivo no supera el 4K? ¿Tus dispositivos ya no se sincronizan por la saturación de los canales inalámbricos en tu colmena?
No te preocupes más, tenemos la solución para todos tus problemas en tu experiencia en el ciberespacio. Las cápsulas de inmersión Sky Metazone te proporcionarán todas las horas de libertad y policonexiones que justo estabas buscando. Podrás trabajar más horas por jornada, con el correspondiente aumento de crédito social que te permitirá entrar a zonas de entretenimiento exclusivas. Las cápsulas de inmersión Sky Metazone pueden ser usadas por tiempo indefinido. Sus sistemas de preservación orgánica te brindarán una atención completa a tus necesidades fisiológicas. ¡Olvídate de ir al baño! ¿Vives en una colmena gris, aburrida y ruidosa? Con la cápsula de inmersión Sky Metazone no necesitarás más espacio físico. El ciberespacio será tu hogar. ¡Cómprala ya! ¡Cómprala ya! ¡Cómprala ya! ¡Cómprala ya! ¡Cómprala ya! ¡Cómprala ya! Tal vez el pretexto, la melange en la sociedad. ¿De qué se trata una revolución? Esto es hablar del mundo desde la ciencia ficción. Un sistema incentiva gente que se mantiene en el poder. Esto es como la evolución. La gente que se reproduce más, se reproduce más. Los animales que se reproducen más, se reproducen más. Y la gente que toma acciones para mantenerse en el poder, se mantiene en el poder. Y la que no lo hace, pierde frente a la que sí. Me encanta la tautología final de la propia naturaleza. Se ha discutido mucho sobre la evolución, pero el concepto es tan absolutamente simple y tan maravilloso que es completo. Yo no sé cómo hay gente a estas alturas que lo discute. Tienes dos animales, uno deja más hijos que el otro. Pasan 100.000 generaciones, vas a tener muchos más de uno que de otro. Y no hay ninguna... Quería hacer un episodio sobre esto en su momento. Quizá lo haga todavía. Lo que pasa es que es el tipo de cosas que prefiero pensar un poquito antes de hacerlas, para no decir ninguna animalada. Pero sobre la evolución se ha discutido mucho en términos políticos. Claro, porque la evolución es todo competición, pero la vista de la evolución como competición es porque la inventaron hombres blancos y en realidad la evolución también es cooperación. Y hay un poco de eso. Ojo que hay un poco de eso. Al fin y al cabo, toda la teoría de la evolución y lo que hay alrededor se creó por un montón de señores blancos ingleses del siglo XIX y maltusianos. Es decir, básicamente que se mueran todos los pobres. ¿Cómo es que con tanta frescura en la segunda década de los 2000 llegaron a presentarlo a la sociedad occidental con la figura de Thanos? Ah, sí. No sé. Es lo más maltusiano sí que he visto nunca. Bueno, ni tampoco, porque al menos Thanos es aleatorio. Sí, hay un... De hecho, Thanos es ligeramente mejor que Malthus en ese sentido. Hay un voto de confianza a la naturaleza en ese sentido. Sí, pero efectivamente entonces realmente hubo un poco de eso. Y uno, si realmente quiere ponerse picantón, puede decir que sin ese ambiente ideológico quizá no se habría llegado a esa conclusión de forma tan buena. Pero bueno, eso es una discusión ya un poco para otro día. El caso es que la evolución realmente uno le intenta buscar las cosquillas, porque al fin y al cabo es de donde venimos, ¿verdad? Es de donde sale todo. Entonces digamos que la gente intenta buscarle tiene que ser de esta forma porque eso significa que hay algo impreso en nuestro ser. La competición, la cooperación, lo que sea, y hasta cierto punto es verdad, pero hasta cierto punto es lo que decía, la evolución es un concepto muy simple y apolítico. Creo que hay modelos teóricos que precisamente adoptaron esta visión también muy desde la hegemonía cultural, como el psicoanálisis, y que desde ahí justifican también ciertas prácticas sociales cuestionables en otros momentos históricos. Bueno, sí. Absolutamente. Bueno, en fin, la evolución en sí luego se usó como justificación de todo tipo de atropellos, racismos, nazismos, de todo. Pero dijo, que la naturaleza hace que la gente que se reproduce más se reproduzca más. Bueno, vamos a echarle una mano. Como es lo natural, vale, pero bueno, también no hay nada más natural que morirse de cólera a los 20 años por beber agua contaminada. Y intentamos no ponerlo en práctica. Bueno, para ello se inventó la cerveza. Efectivamente. Gran invento. Y vaya, es precisamente el gran término de eugenesia,
muy presente en la ciencia ficción y en muchas realidades contemporáneas, ¿no? Sí, bueno, la eugenesia fue un movimiento bastante importante, hablando de señores británicos del siglo XIX, y, y duró mucho tiempo. Y es también un concepto que, bueno, a ver, el concepto en sí es neutral. El problema quizás es cómo lo lleves a la práctica. Porque en general, por ejemplo, tenemos como sociedad, digamos, la gente ve de forma más amable, por ejemplo, el aborto. Yo estoy a favor. Pienso que nadie debería tener hijos si no quiere porque es un compromiso un poco grande. Pero cuando te dicen, no, es que entonces el niño pues no va a salir feliz o va a salir en condiciones socioeconómicas más difíciles o va a salir traumatizado porque no lo querían, eso es eugenesia. Si abogas por abortar un feto en el que le has hecho un análisis genético y has detectado pues, que va a tener pues, síndrome de Down, por ejemplo, o algún otro defecto, eso técnicamente se puede clasificar como eugenesia. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las palabras. Las palabras son neutrales, son conceptos. Entonces, la eugenesia, el término de eugenesia es una cosa muy amplia. Que el problema fue cómo se aplicó en su momento, y es el problema que siempre vas a tener al aplicar la eugenesia. ¿Quién decide qué es bueno? A gran escala, toda política pública es eugenética. Si favoreces que una persona tenga más capacidad de llevar adelante hijos que otra, aunque no estés abortándolos directamente, eso es eugenesia. En el sentido, la propia sociedad pone incentivos evolutivos. Si volvemos a la biología, la sociedad es un ambiente con presiones evolutivas. Y la gente que está mejor adaptada a esas presiones es la que sobrevive. De nuevo hablamos de incentivos. Y el problema es que en el caso del ser humano, hasta cierto punto, esas presiones evolutivas a veces pueden estar predeterminadas por leyes o por la aplicación juiciosa del monopolio de la violencia, o a veces no tan juiciosa. Que ese a veces suele ser las más veces. Suele ser las más veces. Entonces tenemos que pensar que, bueno, que lo que nuestra sociedad favorece es el tipo de gente que va a salir. Y por suerte vivimos en sociedades que intentan ser, dentro de lo que es un ser humano, que intentan ser más o menos neutrales en ese sentido. Pues como hablamos de la eugenesia, las ha habido mucho peores. Como, bueno, la Alemania nazi, bueno, y sin ir más lejos, Reino Unido y muchos otros países occidentales que ahora están todos muy en contra del nazismo, pero en su momento abrazaron ideologías y políticas que eran muy, muy próximas. Necesitamos una sociedad informada, yo creo que es lo principal. El tema con el ser humano y con las sociedades es que, bueno, van un poco por donde va la mayoría, aunque no sean explícitamente democráticas, sí culturalmente. Y es importante no dejar que esa cultura sea impuesta por gente que quiere básicamente preservar el poder. Es importante que el acceso a la información sea lo más libre posible. Claro. Que la gente tenga la oportunidad de educarse lo más posible. Y luego pues la sociedad pues saldrá como salga, pero al menos habrá salido como sale de forma natural. Ahora, pensaría yo que existe una forma de, digamos, recortar las informaciones y los incentivos de una sociedad como si fuese un bonsái para que crezca hacia donde queramos. Me parece que siempre que se ha intentado ha salido horriblemente mal. Pero no lo tengo muy claro si se podría hacer, quizás sí. En muchos universos posibles ha salido horriblemente mal. ¿Dónde podemos depositar las esperanzas? En cuanto a la esperanza, bueno, como ya he dicho, si tuviera todas las respuestas, pues sería líder de miles de universos, irían todos muy bien. Pero como no lo soy, en lo que me puedo basar es en la ciencia ficción. Y en la ciencia ficción en general encuentro una asociación muy fuerte, que yo la respeto porque es gente que ha pensado mucho sobre el tema, entre el conocimiento, entre una sociedad que valore el conocimiento y el avance, digamos, que valoren la ciencia hecha por amor a la humanidad. La ciencia hecha como forma de intentar avanzar a todo el mundo. La ciencia pública. No digo ciencia pública en el término político, sino ciencia pública, ciencia que se aplique de forma igual a todo el mundo, digamos, ciencia igualitaria.
Y ahí es donde ves las grandes utopías de los años 50, los años 60, donde todo el mundo vive mejor. ¿Acaso estás hablando de una ética de la ciencia ficción? Bueno, sí, es decir, la ciencia ficción es ciencia ficción, pero muchas veces es sociedad ficción. Ahora mismo estoy leyendo, por ejemplo, un libro de relatos de Philip K. Dick, los relatos completos. Philip K. Dick no hacía ciencia ficción, eso es fantasía. Como 3/4 de las veces no tiene ningún tipo de ciencia ficción ni mínimamente dura. Es, es 90% comentario político, social, de cómo sería una sociedad si ocurriese esto, o de cómo podría avanzar nuestra sociedad si seguimos por este camino pero tenemos una tecnología mucho más poderosa. Entonces la ciencia ficción siempre expresa una ética, siempre te imaginas lo que puede ser, y eso está inevitablemente ligado a la sociedad. Si ahora inventamos una forma de saltar entre universos, ¿cómo reaccionaríamos? Wow, wow. ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Le haríamos la guerra al universo de al lado? ¿Formaríamos una gran hermandad, una coalición científica para estudiar todas las realidades posibles? ¿Tendríamos 4 personas que serían muy ricas minando el universo 427 que está vacío? No se lo digas a nadie. Tú ya lo viste. Tengo los derechos reservados. Oh, puede ser un buen set para Disney, ¿eh? Pues sí. Hay unos libros. ¿Conoces un autor que se llama Terry Pratchett? No, cuéntame sobre él. Terry Pratchett es un autor inglés que murió hace poco, 2016 o así, de Alzheimer, que era mi autor favorito, y que escribió una serie de libros llamados Mundo Disco. Oh, ok, continúa. Los libros del Mundo Disco empezaron como una parodia de la ciencia ficción de los 80, pero poco a poco se fueron convirtiendo en una especie de libros de humor, pero con comentario político-social, de ciencia ficción, si quieres, más bien fantasía ficción. Entonces, son libros con mucho contenido social en una ciudad enorme, por ejemplo, que hay trolls y enanos y humanos conviviendo. Y cómo se relacionan las distintas culturas y las distintas especies entre ellas, los problemas que hay, porque los trolls y los enanos se llevan mal, hay enanos que tienen unas reglas culturales muy restrictivas que entran en conflicto con las leyes de la ciudad. Entonces tienes paralelos con el mundo. Terry Pratchett era un tío muy inteligente que de alguna forma escribió básicamente libros que parecen para niños y para jóvenes adultos, pero que tienen mucha miga detrás. No sé si en las realidades que has observado, bueno, más bien, yo soy de una realidad en la que recuerdo que hay un videojuego de This World. Hicieron una aventura gráfica, creo. Correcto, exacto. Una aventura gráfica pixelada, sí. Por el estilo de Monkey Island y Simon the Sorcerer. Efectivamente. ¿Tú conoces? De ese estilo. Ok. Uy, sí. He tenido acceso a muchos ítems culturales ya que estoy aquí encerrado en mi pequeña burbuja. Intento recoger todos los que encuentro. Bien. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues Terry Pratchett, que te recomiendo infinitamente si queda alguna copia en tu universo. Quizá las hayan quemado porque es demasiado razonable. O tú eres de universos también de Fahrenheit. Bueno, yo estoy un poco en todos, pero sí, hay muchos en los que se queman cosas. O en los que no se queman, pero se olvidan. O se prohíben, que es casi lo mismo. Los seres humanos tenemos esa tendencia a que no nos gusta leer cosas que otros humanos desaprobarían, por ejemplo. Entonces, dependiendo de lo culturalmente restrictivo que es el universo, puedes tener cosas que se leen y cosas que no. Y hay algunos que son muy culturalmente restrictivos. Sistemas restrictivos. Suenen todas las alarmas. Y hablando de Terry Pratchett, lo que pasa es que tiene con otro autor una serie de libros que se llaman La Tierra Larga, de Long Earth. Long Earth, Long Mars, Long War. Y la Tierra Largas es básicamente, encuentran lo que te dije, una forma de saltar entre universos. Y hay un montón de universos, uno al lado del otro. Un montón de tierras. Y están todas vacías. La humanidad solo hay una tierra con humanidad. O que se sepa, porque han llegado hasta 1000 tierras hacia un lado, 1000 tierras hacia otro. Como imaginemos que la Tierra es 0, han llegado a más 1000 y menos 1000 planos de existencia.
y solo en el plano cero hay personas. Eso se resuelve más adelante el por qué, pero no voy a hacer el spoiler aquí. La angustia existencial es tremenda. Sí, no solo el universo es muy grande, sino que hay muchos. Pero es verdad, el universo es muy grande y puede que haya muchos. La gente no se hace la idea de realmente lo pequeños que somos. Falta perspectiva. Quizá perspectiva es lo que hace falta para una sociedad un poco más... un poco... que vaya más hacia la utopía que hacia el cyberpunk. Un poquito más. Ya no voy a pedir mucho. La perspectiva de que no solo existe el presente, de que existe el futuro y de que en el gran esquema de las cosas somos diminutos. Y dentro de 1 millón de años puede que no queden los fósiles de ninguno de nosotros. Así sea. Es lo que ocurre. Quizá luego las sepias dominen la Tierra. Es que también, ¿qué afán de trascendencia tenemos? La finitud es lo de hoy. Sí, pero a la vez es lo que nos permite existir en nuestra condición real. El ser humano es extraordinario. Piensa, piensa en un perro, en un gato, en un ratón. Y de hecho ahora volveremos a lo que habías dicho antes del condicionamiento básico, de los estímulos y las recompensas. El ser humano tiene un superpoder brutal que es predecir el futuro y saber que existe el futuro y saber que tiene que prepararse para el futuro. ¿Qué otra criatura, qué otro organismo? Algunos lo hacen de forma instintiva, natural, como quieras llamarlo, pero el ser humano es realmente el único que piensa, oye, ¿sabes qué? Voy a hacerme un seguro de vida para que mi hijo cobre mi dinero cuando yo me muera. Primero tienes que saber que te vas a morir. Que eso no es una cosa que todos los animales o todos los organismos sepan. De hecho, casi ninguno. Quizá los elefantes, quizá algún delfín por ahí. O algún gran simio que no seamos nosotros. Pero eso ya es un ejercicio mental importante. Y luego la capacidad de decir, yo no voy a estar y que te importe lo suficiente como para dejarle a tu hijo una cabaña, a tu hijo o a la sociedad, a quien quieras, o a tu hermano. Da igual. Es en plan, yo no voy a estar, pero voy a hacer esta cosa pequeñita para que el siguiente tenga la vida un poco más fácil. Eso es increíble, eso no lo hace nada. Me gustaría pensar que las estrellas tienen cantos para cederle materia cósmica a otras estrellas en el largo canto del cosmos. Pero los seguros de vida me vienen bien. Bueno, es un ejemplo quizá un poco pedestre, pero es lo que hay. Quizá el simple hecho de construir una cabaña. Y hablando de lo que hablamos de incentivos, también del ser humano de mirar hacia el futuro. ¿Usted es profesor de distopías? ¿Cómo hacemos que una rata haga un doctorado? Puedes hacer que una rata haga cualquier cosa, mientras implique una recompensa inmediata. Pero dile a una rata, tienes que trabajar mucho 5 años y luego te vamos a dar una recompensa, y yo creo que no hay forma de hacer que una rata consiga eso. ¿Por qué el ser humano puede? ¿Qué mecanismo neural está en juego ahí? Las improntas lingüísticas. Próximamente. En sí. Pues no, sí, pero no lo sabemos. Conocemos a nivel celular la forma en la que ocurre el aprendizaje de una rata. Hay conexiones neurales que se refuerzan cuando te llega, por ejemplo, una hormona positiva. Hormona positiva. Las hormonas tienen, vamos a simplificarlo, las hormonas tienen distintas, o los neurotransmisores tienen distintos papeles dependiendo de dónde estén en el cerebro. Pero vamos a poner, por ejemplo, la dopamina como transmisor positivo. Tú haces un acto que ha conllevado una serie de conexiones cerebrales activándose y ha resultado en un flujo de dopamina cuando has conseguido comida, por ejemplo. Hay una cadena operante que resulta en un estímulo satisfactorio. Eso es. Cuando eso ocurre, la dopamina, el efecto bioquímico que tiene es reforzar esas conexiones, reforzar ese patrón de conexiones de tal forma que ocurran más a menudo. Correcto. Pero ¿qué pasa cuando tú haces algo que es bueno para ti pero no hay recompensa inmediata? ¿Cómo haces que ese sistema funcione? Necesitamos generar refuerzos en otros canales, como lo simbólico.
que implica precisamente otras zonas corticales. Necesitamos un refuerzo falso. El refuerzo que construimos una cabaña cuando no llueve porque nos imaginamos a nosotros mismos calentitos cuando llueve. Somos capaces de engañarnos a nosotros mismos y darnos recompensas que no existen y entrenarnos como una rata a nosotros mismos. ¿A qué es increíble? Tenemos la capacidad de llegar y decirnos, oye, te voy a contar una historia. Sí, este tipo de la imaginación es una parte muy importante del ser humano. La capacidad de imaginar futuros, que es básicamente la base de la ciencia ficción. Y la capacidad de construir desiertos, que básicamente es la base de nuestra sociedad. Eso es. Bueno, hay de todo. Hay universos en el que las cosas van mejor. Pero son universos en los que realmente el ser humano ha aprendido a tener un poco más de perspectiva y sobre todo a ser muy crítico con lo que le cuentan, a buscar su propia información, a informarse de las cosas muy relevantes como por ejemplo la biología, que en los próximos años va a ser muy importante. Y no lo digo solo, no lo digo solo, no lo digo solo para darme así bombo. Y eso yo creo que la información y educación es lo más importante. Cuando todo el mundo está educado, las tácticas que tiene la gente en el poder para mantenerse en el poder, que no es ni siquiera ninguna conspiranoia, es lo que hacen, es el incentivo que tenemos, son menos efectivas. Entonces necesitamos una sociedad un poco aislada de ese tipo de tácticas. No sé si me explico. Sin duda. Siempre está esta distancia entre las referencias particulares y la tendencia a generalización que podemos tener nuestras sociedades, que es algo también natural. Tendemos a generalizar las experiencias que observamos como aprehensibles. Por ello, aludes en este momento que la biología será eh, un campo del conocimiento importante, o está siendo, o es, o debería ser. También estamos entrando en los deberes ser, que me encanta. Un campo de conocimiento importante. Tú como cúmulo de experiencias y como cruce de narrativas, ¿qué es lo que te llevó? ¿Qué narrativas te llevaron a significar esta identidad de Nico que ejerces en este momento? ¿Cómo llegaste aquí? Bueno, básicamente, como ya comenté, mi hospedador en la mayor parte de los universos posibles le gusta mucho hablar y como muchas veces no le hacen caso, lo graba y lo suelta al éter. Así que yo soy, digamos, un poco la manifestación de ese podcast. Y Nico es el nombre de mi hospedador. Así que lo he tomado para mí, ya que no tengo mucho más. Pero estas historias que condensa Nico, pues hablas de las posibilidades y has visto posibilidades, sobre todo tú como entidad sintiente. Mm, ¿Cómo significas la ciencia ficción a partir de la identidad de tu hospedador? La ciencia ficción es una forma preciosa de ejercer ese superpoder del que te hablaba hace un momento de los seres humanos, de ser capaces de visualizar el futuro, de ser capaz de... La ciencia ficción más sencilla es la que hablábamos antes. Si fuera capaz de construir una cabaña, cuando lloviese no me mojaría. Y eso es como la ciencia ficción más básica que llevamos haciendo desde hace miles de años. Esto no es más que una manifestación más compleja, más intelectual, más elaborada de eso mismo, de ese mismo proceso mental. Y es una cosa increíblemente necesaria. De la misma forma que uno necesita planear para el futuro, la sociedad necesita gente que se dedique a visualizar posibles futuros, posibles desiertos, y hablábamos de una sociedad informada, a dar a la sociedad esas herramientas, a decirles, este universo podría ir por este camino, podría ir por este otro.
Esto es lo que existe, esto es lo que podría pasar en los últimos años. Por eso la ciencia ficción también es importante que sea un poco dura. Tiene que ser realista. Hay formas de explorar conceptos, pero en general esto es lo que va a pasar en los próximos años. Y para mí, una de las mejores de los mejores tipos de ciencia ficción que ha habido últimamente es el cyberpunk, porque lo ha clavado. Es un poco desafortunado para nosotros, pero al menos en muchos universos y en el tuyo ha sido increíblemente precisa. Oye, todo el mundo va a estar conectado a Internet y las empresas van a tener más poder que muchos estados. Y ahora lo vemos de forma muy natural, pero en su momento era ciencia ficción. De la misma forma que ahora vemos muy natural tener un supercomputador de bolsillo en el que puedes hablar con la gente al otro lado del mundo viendo su cara. Eso en los 90 era Star Trek. Y ahora todo el mundo lo tiene muy asimilado. El ser humano se acostumbra mucho a las cosas. Perdón, ibas a decir algo, lo siento. No, no, excelente. Me encanta cómo lo describes. La pregunta iba por, ¿cuál es el recuerdo que tu hospedador tiene más antiguo respecto a su contacto con la tecnología y la ciencia ficción? El primer contacto de mi hospedador, llamémoslo de mi simbionte desaventajado, con la ciencia ficción es, bueno, de pequeño. Creció siempre, bueno, en 99% de los universos. Hay un par que son bastante curiosos, pero mejor no hablemos de ellos. En el 99% de los universos crecí en una casa con muchos libros. Y muchos de esos libros eran ciencia ficción y eran la ciencia ficción que existía en los tiempos, pues, de sus padres, que eran los que los compraron, y un poco antes. Entonces, los libros de Asimov, Dune, El juego de Ender, gran libro, película un poco peor, pero no está tan mal. De Dune ya no vamos a hablar. La última no me disgustó, ¿eh? Bueno, pero perdón, de que me despisto. Adelante, adelante. Pues Dune, toda la ciencia ficción, llamémosla clásica, estaba pues en la estantería y yo me dedicaba a devorarla. Muchas veces, pues mi familia viajaba en verano y yo pasaba muchos veranos solo y básicamente me leía toda la ciencia ficción que había y toda la biblioteca pública que hubiese. Eso era antes de Internet. Cuando tenías que ir a la biblioteca pública a sacar un libro. 35 años y me siento un anciano ya, me cago. Pero... y me aficioné. Y seguí leyendo ciencia ficción, me fascinó. Me fascinaron, la fantasía también me gusta. Pero hay algo en la ciencia ficción, esa plausibilidad, esa fantasía plausible, porque yo sé que no me voy a encontrar un dragón por la calle. Excepto en Universo 704. No vayas. Terrible sitio, 2 estrellas, nunca. He recibido historias de ese universo. En algún momento contaré esa historia. Con esa historia me formé. Y ahora entiendo a ese profesor, ahora entiendo a ese profesor. Ahora entiendo lo que me dijo. A Muñoz Maciel se Ujú. apellida, o apellidaba, o apellidará, no lo sé. ¿Y qué te dijo? Me contó una historia sobre un cazador de dragones. Excelente. No sé si contártela, tal vez ya la sepas. No, por favor, cuéntala. Acumula historias. Es lo único que tengo. Trataré de ser breve. En algún momento, algún joven acudió a algún viejo buscando tutoría respecto a cazar dragones, entendiendo que ese viejo era el mejor cazador de dragones del mundo. El entrenamiento básicamente consistió en rutinas, en despertarse a las 3 de la mañana para ir por agua y leña y ser una persona cordial al momento de ir a hacer compras al pueblo y pues tener una rutina de mantenimiento de los espacios y de la vida propia, bajo la consigna del viejo de que le iba a enseñar todo lo que él sabía sobre cazar dragones
en el entendido de que no sabía por qué lo consideraba el mejor cazador de dragones del mundo, a pesar de que múltiples comunidades lo habían señalado como tal. Vaya, le hizo complicado esta cuestión de recibirlo para entrenarlo, pero lo recibió para entrenarlo después de cuestionar por qué lo había buscado para ello. Y le enseñó eso, rutinas. Pasan algunos años y al término de esos años le dice, pues ya te enseñé todo lo que sé, ahora ve, sal al mundo y caza algún dragón. Y el joven entusiasmado sale al mundo y dice, pues ahora para asumirme como el mejor cazador de dragones de la historia, tengo que ir a cazar un dragón y pues demostrarlo. Y pues va a caminar el mundo a buscar un dragón para cazarlo y mientras camina el mundo empieza a cuestionarse qué diantres me enseñó el viejo para cazar dragones. Nunca cazamos un dragón. Estuvo muy bien todo el entrenamiento. Me siento fuerte, me siento capaz, me siento sereno para tratar con las personas y para buscar dragones, para preguntarle a las personas dónde habitan los dragones, pero nunca he visto un dragón en todos estos años y empieza a viajar por el mundo, le pregunta a las personas y las personas siempre le dicen, sí, tengo una tía en el otro pueblo que dijo que una vez vio un dragón. Y en el otro pueblo dicen, sí, una vez se vio un dragón por acá, pero yo no lo vi. Y en otro pueblo dicen, sí, aquí se vio un dragón. Y aquí tenemos las imágenes de alguien que lo dibujó. Y sigue buscando y camina todo el mundo y dura varios años en eso para eventualmente darse cuenta de que los dragones no existen. Pero la gente no lo sabe. Y en ese momento se convirtió en el mejor cazador de dragones del mundo. Es una gran historia. Sí, la conté muy mal tal vez, pero... No, está bien contada, está bien contada. Queda entendida y archivada. Ahora puedes hacer algo con ella, seguro. Uy, siempre hay utilidad para estas cosas. Pues hablando de historias y de ciencia ficción, mientras me contabas esto me acordé de que estábamos hablando de cómo se podía quizá cultivar, si era posible cultivar una sociedad para que fuese otro tipo de sociedad, para que fuese mejor, por supuesto mejor según qué estándares, pero no nos metamos tampoco en esas cosas, para si se podía cultivar una sociedad. Y entonces me gustaría hablar de un libro de ciencia ficción que está sin duda entre mis favoritos, que es de Arthur C. Clarke, de 2001, Una odisea del espacio, que es un libro cortito llamado Cánticos de la lejana tierra, The Songs of Distant Earth en inglés, el título original. Cánticos de la lejana tierra tiene un montón del tipo de cosas de las que estamos hablando, porque empieza cuando los científicos, allá en los años 70, descubren que la Tierra va a explotar. Bueno, la Tierra no va a explotar, perdón. El Sol se va a hacer gigante roja y va a destruir la Tierra. De aquí a 4.000, 5.000 años. Así que, ¿qué ocurre? Bueno, absolutamente nada. En un principio, porque, como dice en el libro, eso quedaba todavía muy lejos, desde luego mucho más allá de las siguientes elecciones, y una frase que me gusta mucho: ¿quién puede llorar por la 40ª generación? Entonces, al principio no se hace nada, pero poco a poco van viéndole ya las orejas al lobo, van viendo, pasan los años y dicen en plan, oye, que el mundo se va a destruir de verdad. Y empiezan a mandar naves colonia. ¿Qué pasa? Que las naves colonia no pueden pasar de la velocidad de la luz y por tanto no pueden llevar gente porque es demasiado tiempo y demasiada carga. Así que lo que llevan son embriones congelados y una serie de máquinas que van a criar a la primera generación de seres humanos en el nuevo planeta. A enseñarles cosas, construirles unas cuantas casas y que ellos se apañen. ¿Qué pasa? Que esas naves están patrocinadas. Entonces esas naves llevan un archivo de conocimiento que está
eh, controlado. Y por ejemplo, hay una nave que es católica. O creo que le mencioné, hay varias naves de organizaciones religiosas que van pues con todos los escritos, con todo tal, y no se sabe de ellas porque están muy lejos. No sabemos qué ha pasado con muchas de ellas, pero la historia de este libro sigue a una de ellas, llamada Talasa, que ocurre en un planeta con 3 islitas. Y a los talasianos se les mandó una biblioteca de conocimientos muy cuidada, sin ningún tipo de referencia a guerras, a religión, a nada, digamos, que pudiese causar conflicto. Y el resultado, bueno, sale en el libro. Y en el libro sale el resultado de cuando esa sociedad se encuentra con los supervivientes de la Tierra. ¡Wow! Es un libro que es cortito, pero es excelente. Yo te lo recomiendo muchísimo. Y uno de los problemas que se plantean en el libro es que los supervivientes de la Tierra, porque hacia el final de... Bueno, esto no es spoiler porque es, digamos, es el principio, es cómo Claro, ocurre la historia. el eje. Hay una última nave que sale de la Tierra porque en último momento aprenden tecnología hiperespacial, básicamente, o tecnología de motores mucho más avanzada, y son capaces de mandar gente, no embriones, en una nave. Cargan a los últimos supervivientes elegidos entre las mayores personalidades de la Tierra y los mandan. Y tienen que parar en Talasa para recargar un escudo de agua. Llevan un escudo delante de hielo para evitar el roce del universo, el roce del universo. Para evitar la excoriación, como hablábamos antes, el universo tiene rozamiento. Para evitar la excoriación necesitan tomar agua y ponerla como un nuevo escudo de hielo, y paran en Talasa, y entonces tienes el encuentro entre dos culturas completamente distintas. Y los supervivientes de la Tierra tienen el dilema. Nosotros tenemos todo lo que se ha escrito nunca, todo el conocimiento. Se lo damos a esta gente que es muy feliz sin todo lo que ya saben, sin todo lo que no saben. ¿Va a causar problemas? ¿O qué ocurrirá? O mejor no se lo dejamos y los dejamos vivir en paz. Y hay varias cosas a lo largo del libro, pero una de ellas es esa, y me parece una cosa muy buena porque es justo de lo que estábamos hablando, que puedes crear sociedades a la carta como un bonsái, y la naturaleza humana quedará determinada por el conocimiento que tú le des, por la cultura, o van los seres humanos tarde o temprano a volver a sus instintos preprogramados, pues no sé, quizá nos gusta mucho la guerra o pelearnos por los recursos. Se puede hacer una humanidad diferente. Se puede, se puede. Ahorita me encanta Arthur C. Clarke, me encanta la saga de Rama, por ejemplo. Esa no la he leído y creo que es una de las principales cosas que tengo pendientes. Yo sugeriría dedicarle una prioridad importante a ello. Porque precisamente esto que me compartes de la Tierra, recuérdame, Cánticos de la lejana tierra. Cánticos de la lejana tierra, me parece una condensación de la idea de Rama bien interesante. Hay muchas ideas que en Rama se desarrollan mucho más. Y por otra parte, pensé, es la primera vez que voy a sugerir un videojuego de la App Store del universo que en algún momento habité, del año 2020 y algo. ¿El del viejo? O del joven, más bien. No lo sé. Esto es confuso. El tiempo es un poco confuso. Sí, siempre. Es un juego que se llama Seed Ship, como nave semilla, Seed Ship, que es juego de texto aleatorio, generado precisamente por semillas, que te pone en la situación de la nave que va a salvar a la humanidad. Tienes cierta cantidad de recursos, cierta cantidad de humanos congelados, cierta cantidad de conocimientos, cierta cantidad de escudos, cierta cantidad de recursos para construir, y pues te vas enfrentando a la deriva cósmica para buscar un lugar habitable. Y es un juego que te avientas en una ruta de transporte público, en una defecación, hay que señalarlo, usamos mucho la tecnología
cuando defecamos, un juego que puedes utilizar en ese pequeño momento de soledad y angustia para tomar distancia cósmica respecto a nuestra existencia. Entonces, lo recomiendo ampliamente. Definitivamente. Será una gran forma de pasar las horas muertas en mi pequeña burbuja. Generando tantas realidades aleatorias como te sea posible, ¿verdad? Porque a eso te dedicas. Efectivamente. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si de aquí podría salir un pequeño universo burbuja? Otra pequeña dimensión burbuja, quiero decir. Contenida en tu bolsillo. ¿Sería algo recurrente? ¿Existe un fractal de pequeñas burbujas? ¿Acaso no estamos siempre contenidos en fractales? Es perfectamente posible. Los físicos, la verdad, no se han puesto todavía muy de acuerdo y no... Son demasiadas matemáticas para mí, he de confesarlo. Hay que cederle esa responsabilidad a las personas que hacen física, sin duda. Pues sí. Durante las eras glaciales, los seres humanos construyeron su refugio en cavernas para protegerse mejor de los rigores del clima. Ahí encontraron más resguardo y seguridad que al aire libre. Hoy en día, seguimos viviendo en cavernas que llamamos casas y, por motivos análogos, seguridad y comodidad. No hay prácticamente nadie que, teniendo otra opción, quisiera dormir al sereno. No es impensable que algún día decidamos construir las casas bajo tierra para así aumentar la seguridad y el confort. La idea puede que no parezca demasiado seductora a primera vista, y es porque lo subterráneo evoca asociaciones de signo negativo. Las entrañas de la tierra, en nuestros mitos y leyendas, son el reino de los espíritus malignos y de los muertos. No obstante lo anterior, la vida subterránea tiene sus ventajas y merece la pena pararse un momento a imaginar ciudades enteras, incluso toda la humanidad, trasladadas hacia abajo y la corteza exterior del planeta traspasada por pasadizos y estructuras. En primer lugar, la meteorología dejaría de ser motivo de preocupación, pues es fundamentalmente un fenómeno atmosférico. La lluvia, la nieve, el granizo, la niebla no molestarían para nada al mundo subterráneo. Ni siquiera habría variaciones de temperatura, porque éstas se limitan a la superficie. De día y de noche, en verano y en invierno, las temperaturas permanecerían casi constantes y uniformes, con lo cual ahorraríamos las gigantescas cantidades de energía que hoy invertimos en caldear las zonas superficiales cuando están frías y en enfriarlas cuando están calientes. Quedaría eliminado también el daño que inflige el clima a las estructuras construidas por el hombre y al hombre mismo, y se simplificaría el transporte local. En segundo lugar, la hora local no importaría ya para nada. En la superficie de la Tierra no hay manera de escapar a la tiranía del día y de la noche. Cuando amanece en un lado es mediodía y en otro anochece y en un tercero y es de noche cerrada en el más allá. Este desfase hace que el ritmo de la vida humana varíe de un lugar para otro. Bajo tierra, donde no existe un día creado externamente por el sol, sino solo oscuridad perpetua, cabría ajustar la iluminación artificial a las conveniencias del hombre. El mundo entero podría funcionar en turnos de 8 horas que comenzaran y terminaran al unísono en todas partes, al menos en lo que afectara a las empresas comerciales y comunitarias, lo cual no dejaría de tener su importancia en el mundo de libre movilidad.
El transporte aéreo a través de largas distancias no llevaría ya consigo el molesto desfase de horario. Una persona que aterrizara en otra costa u otro continente hallaría que la gente del punto de destino vive en la misma hora que la del punto de salida. En tercer lugar, se estabilizaría la estructura ecológica. Hasta cierto punto, la humanidad agobia al planeta. No es ya la cantidad de espacio que ocupa su abundante población. Son, más que nada, todas las estructuras que construye para albergarse a sí misma y a sus máquinas y para hacer posible su transporte, comunicación y recreo. Todo esto produce extorsión sobre la vida silvestre, privando a muchas especies de plantas y animales de su hábitat natural y a veces favoreciendo involuntariamente a otras, como las ratas y cucarachas. Si trasladáramos las obras humanas bajo tierra, por debajo, claro está, del hábitat de los animales subterráneos, podríamos seguir ocupando la superficie con granjas, bosques, torres de observación, terminales aéreos y demás, con lo cual el grado de ocupación quedaría enormemente mermado. Es más, al imaginar un mundo subterráneo cada vez más complejo, preveo que gran parte de los alimentos vegetales se derivarán en último término de cultivos hidropónicos en zonas iluminadas artificialmente bajo tierra. La superficie del planeta podría reservarse para parques, jardines y naturaleza en estado salvaje, con lo cual se preservaría la estabilidad ecológica. En cuarto lugar, la naturaleza la tendríamos más cerca. Este es un fragmento del texto Las nuevas cavernas, artículo de Isaac Asimov en la revista muy interesante de algún mes de 1984. Perdí la portada, no sé de qué mes es. No te vayas. Simulaciones. Hay una simulación, ya que hablamos de simulaciones y biología, que se llama Life. Claro, Lo que pasa es que no es un claro. videojuego. No es un videojuego exactamente. Es una simulación, es un desarrollo de patrones complejos a partir de reglas sencillas. El juego en sí, a ver si me acuerdo, es que tenía un poquito de complicación, a ver para si lo puedo explicar bien. Life es una cosa muy sencilla en el sentido de que es un tablero en el que hay una serie de puntos aleatorios negros repartidos sobre un tablero de cuadros blancos. Y resulta que hay, digamos, esto funciona en tics de tiempo. Y en cada tic el tablero cambia dependiendo de unas reglas muy sencillas. Por ejemplo, si un cuadrado tiene dos cuadrados negros al lado, desaparece. Y si tiene uno solo, aparece otro. Y si tiene tres exactamente, ocurre otra cosa. Hay distintas formas de programarle reglas. Pero tú das un estado inicial, unas reglas muy sencillas de comportamiento, y después de un tiempo empiezan a aparecer patrones complejos. Puntos que atraviesan la pantalla de un lado para otro, formas como naves espaciales. Y es uno de los ejemplos que hay más buenos de cómo unas reglas muy sencillas y un estado muy sencillo puede dar lugar a complejidad. Ahora bien, es aburrido de ver. Pero son Pero eso- arbitrariedades sorprendentes, me imagino. Sí, es muy sorprendente porque digamos que es una forma de darse cuenta de cómo tú puedes crear todo un universo a partir de reglas sencillas, entre partículas muy sencillas. Porque creo que la complejidad está muy sobrevalorada. En el sentido de que vemos algo complejo y decimos, no hay forma, eso no puede haber salido por casualidad, tiene que haber una mano de un creador detrás. El ser humano somos ingenieros naturales. Y siempre que vemos algo complicado decimos, alguien lo tiene que haber hecho. Porque nosotros hacemos cosas constantemente. Y nos cuesta entender el concepto de cosas que se hacen a sí mismas a partir de reglas autónomas. Pero
existen, está demostrado. Digamos que esa forma de life es una cosa de ver que sí se puede. Y es una simulación muy bonita. Ahora bien, de juegos, ya que hablamos de ciencia ficción, a mí me gusta mucho uno que se llama Stellaris. Eres de Stellaris. Soy de Stellaris. Oh, Lo que pasa que intento no serlo porque cada vez que soy de Stellaris pasan 3 días y no he hecho absolutamente nada. sí, son 3 días y apenas avanzas 2 eras. Cosa de Eso nada. es. Y hay tantísimas cosas que ver, pero me encanta el juego y todo el tipo de cosas que puedes hacer. La narrativa que se experimenta al momento de que estás haciendo clics. Sí, estás tomando decisiones muy simples, pero es otro ejemplo de cómo la Estás interacción... contemplando al cosmos manifestarse. Efectivamente, estás desplegando toda la historia de la galaxia. Con tú y con tus interacciones entre las otras civilizaciones, con todas las cosas aleatorias que ocurren, con las decisiones que tú tomas. Y es muy bonito a veces, efectivamente, lo que dices tú, a ver a dónde va, a ver qué ocurre. Y es un juego que me gusta mucho y es muy entretenido. Sí, pero Y que tiene mucho potencial para hacer cosas maravillosas y horriblemente crueles, como pillar a la civilización de al lado, convertirla en ganado para comer y acumularla toda en el mismo mundo anillo. algo totalmente plausible en una jornada de 2 días, tal vez. Sí, eso, lo típico que uno se pone a hacer. Vamos a hacer un mundo anillo y a devorar una civilización entera. Que es martes y no hay nada mejor que hacer. Porque el trabajo me saturó. Eso es. Vamos a tomarnos venganza en estos pequeños seres digitales. Justo hace... Pero- Sí, No, nada, perdón. justo hace unos días hablaba sobre la plausibilidad de que haya una causalidad de los videojuegos violentos o bélicos en la conducta violenta. Am, hasta donde me quedé de lo que se había estudiado, no hay evidencia de que así suceda. Entonces, pues habrá que consumir los videojuegos bélicos en su justa medida. Y es válido porque así dimensionamos cómo es que opera la mente bélica. Y creo que está bien experimentarlo. Pues sí, efectivamente. Y de todas formas, los juegos bélicos no son, en mi opinión, violencia real. Son una serie de reglas que con las que tú estás jugando con un aspecto que le han puesto. Pero tú, por ejemplo, si que estás jugando al Call of Duty, estás disparando a gente en la cara, podrías, en vez de ser un soldado disparando a gente en la cara, podría ser un unicornio tirando pelotas de chocolate a niños hambrientos. Y el juego sería muy parecido en el sentido de que las reglas básicas, lo que tienes que hacer, sería muy parecido. De la misma forma que tienes el ajedrez, que técnicamente es un juego bélico, pero realmente nadie lo ve como estás haciéndole la guerra a alguien. Son simplemente una serie de piezas y una serie de reglas y tú te estás enfrentando a otra persona. Y de todas formas, bueno, en fin, eso de los juegos y la violencia lleva discutiéndose mucho tiempo y nunca se ha podido demostrar nada, ni en un sentido ni en otro. Así que mientras no se sepa nada, no se puede decir nada. Hay una... Pero si me hicieses especular, diría que la mente del ser humano es la que causa los juegos violentos, no los juegos violentos causan la violencia. El juego violento es una manifestación de la cultura que ya tenemos. Permíteme reformular a partir de un concepto que me gusta mucho, que es el set and setting, porque tiene que ver con los consumos, a fin de cuentas. Entonces, no es la mente, porque la mente también es una concepción cuestionable, una abstracción de cómo entendemos la conducta no observable. Mejor me gustaría plantearlo como el contexto de consumo es el cuestionable y en el que sí podemos incidir. Podemos modificar contextos de consumo. Tal vez nos va a tomar tiempo, seguramente. Nos ha estado tomando toda la historia humana. Sí. Pues sí. Y bueno, habrá que ver hasta qué punto
volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Hasta qué punto puede la humanidad ser cambiada? En mi caso yo tengo una respuesta muy clara porque siendo una pequeña burbuja de puros conceptos, lo que entra es lo que hay. Así que por favor no me recomiendes libros malos. En el caso del ser humano, hay una historia evolutiva detrás, hay un cerebro, hay una forma de funcionar, hay unas reglas básicas que ya vienen, digamos, de serie. Y hay mucha discusión sobre esto. Hay mucha discusión sobre esto. Los partidarios más de la tabula rasa, de el ser humano no es nada, es lo que le hagas. Y los partidarios, pues, de que existe una psicología evolutiva que es, bueno, es un campo que tiene una historia horrible. Bueno, no horrible, pero una historia, digamos, un poco azarosa, con mucha gente inventándose muchas cosas dependiendo del contexto sociocultural. Sí, es perfectamente natural que la mujer se quede en casa a fregar los platos, es como ha sido toda la evolución, así es como son felices. Pero dejando aparte ese tipo de conclusiones que están sacadas, son, digamos, historias sacadas desde la conclusión, sí que es verdad que es muy plausible que los seres humanos vengamos con cierta preprogramación previa. Y uno de los grandes problemas que hay, una de las grandes discusiones entre las ciencias y las sociales, ya que estamos aquí los dos enfrentados, es qué grado de prevalencia tiene cada una de esas cosas sobre la otra y hasta dónde acaba una y dónde empieza la otra. Y no hay forma de saberlo y la gente se pelea mucho por eso. Y me encanta que podamos tener este diálogo en cordialidad, porque a fin de cuentas estamos en el ciberespacio y en el ciberespacio nadie escuchará nuestro sarcasmo. Efectivamente. Pero sí, bueno, a ver, como siempre, cuando solo se habla de cosas no hay razones para enfadarse normalmente. Bueno, a veces sí. Pero este tipo de conceptos se pueden, digamos, especular sobre este tipo de cosas sin necesidad de tomárselas muy en serio. Pero es una discusión que existe y uno puede tomar el partido que quiera, pero el hecho es que está ahí. Y entonces llegamos a la pregunta, ¿se puede cambiar la humanidad? ¿Es posible, como ocurre en Cánticos de la Lejana Tierra, criar un montón de gente con el conocimiento adecuado, con las influencias adecuadas y hacer que sean, pues, más pacíficas, más tolerantes, más tranquilas, más alegres? ¿O hay algo que siempre va? Tenemos, digamos, que mejorar primero a nivel biológico, ya no defendiendo la eugenesia, sino de forma natural, o tenemos que cambiar como especie, como sustrato biológico, para poder llegar a otro nivel. Y eso también hay ciencia ficción que lo trata. ¿Cómo operacionalizamos los algoritmos a partir de los cuales respondemos? Y estos son algoritmos ecosistémicos, a fin de cuentas. Que no solo están supeditados al procesamiento de un grupo de individuos, sino de toda una complejidad de sistemas. Ah, por supuesto. Sí, bueno, la humanidad, claro, en general es la interacción de muchos seres humanos, o sea que ahí tenemos otro grado de complejidad. El antropocentrismo siempre es un pequeño sesgo con el cual nos podemos encontrar en ocasiones y es normal. ¿Qué sugieres para precisamente poder salvar esta visión antropocéntrica? Aprender que existen otras cosas. Hay uno de los problemas, y no lo tengo claro, ¿vale? No lo sé, pero una de las cosas que me da la impresión que es un problema a la hora de, por ejemplo, la conservación de la naturaleza, el desarrollo sostenible, es que mucha gente no ha visto la naturaleza. Es que mucha gente... Y me pasó cuando estuve, yo pasé una temporada en algunos universos, la he pasado en Chile. ¡Wow! Y en Chile he conocido a gente que trabajaba, por ejemplo, en colegios de gente de bajos recursos, pues de barrios de bajos recursos. Y esos niños no habían salido nunca de la ciudad. Nunca. No habían visto campo nunca. ¿Cómo convences a esa gente de que hay un campo que conservar? Para ellos no hay una diferencia entre el parque natural que tienen al lado de casa y Thanos. Son más o menos igual de reales en su cabeza.
Claro. Tienes que enseñar a la gente, tienes que hacer real lo que existe, no tienes que hacer, no puedes dejar que piensen que sea un post en redes sociales. A la gente hay que enseñarle las cosas que existen. Los documentales son muy importantes, pero sobre todo también impulsar a la gente a que salga. A que mira, que salga y nos está pasando cada vez más. Y quizá esto es un poco un monólogo de anciano, pero cada vez vivimos más en esa realidad de redes sociales digital, en la que solo existe lo que vemos en la esfera que nos muestran. Y a veces es importante salir al campo y ver que hay otra cosa completamente fuera de la esfera humana. Completamente fuera, a la que no le importan tus likes en Instagram. Ni absolutamente nada. Y creo que hemos perdido el concepto de estar en contacto con la naturaleza y de estar en contacto, si se me permite un poco quizá la exageración, la realidad. La realidad externa, porque al fin y al cabo, bueno, eso quizá como científico social, voy a arriesgarme a decir algo un poco picantón, pero la sociedad humana, todos los valores que tenemos, todo lo que compartimos es una especie de alucinación colectiva, no existe fuera de esto. Y recuerden, amigos, no olviden invitar a cerveza a su biólogo calvo local. Trae buena suerte. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Así es. Si te gusta algún podcast, considera la posibilidad de darle dinero a quien lo crea. Tal vez le hagas un poco feliz. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando, entonces que suscribo lo picantón que... Lo picantón, perfecto. Pero sí, por ejemplo, yo qué sé, un concepto que valoramos tanto como la justicia, la naturaleza no conoce justicia. Uf. No existe en el universo, no existe fuera. Son cosas que nosotros decidimos entre nosotros lo que es. Por eso es tan importante el diálogo y el diálogo entre distintas perspectivas de la realidad. Pero si sales fuera, verás que realmente somos un montón de monos pelados que de aquí a 2 millones de años quizá no estemos. Y eso da mucha perspectiva. Totalmente, no tiene absolutamente sentido lo que estamos haciendo de aquí a 2 millones de años. Por otra parte, esto que mencionas de la justicia tiene mucho que ver con la noción que tenemos de democracia. La justicia y la democracia son abstracciones tremendamente útiles en ciertos momentos históricos, pero que son complicadas de entender, terriblemente. Bueno, como cualquier cosa en la esfera humana, no puedes simplemente soltar un concepto. O bueno, poder puedes, pero si dices justicia y le preguntas a 2 culturas distintas, vas a tener 2 respuestas distintas. Seguro. Para una la justicia consiste en un juicio justo y rehabilitación, para otro consiste en pillar al señor y cortarle la mano si ha robado una manzana. Me gustaría compartirte algo. Un fragmento de la historia de las palabras. No sé si conozcas el movimiento del EZLN, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un movimiento que comienza, bueno, a la luz pública en Chiapas en 1994, en postura crítica y confrontativa respecto al neoliberalismo, y entre muchos fenómenos que se suscitan a partir de esto, tanto bélicos como culturales, hay una vertiente narrativa, digamos, ejercida sobre todo por uno de los voceros, el subcomandante insurgente Marcos, luego Galeano, que cuenta historias y cuenta cuentos, y muchos de estos cuentos los condensa en un libro que titula Las historias del viejo Antonio. En estas historias está contenida la historia de las palabras, que habla sobre cómo los viejos dioses, los más antiguos, pues construyen el lenguaje y deciden y acuerdan cómo es que se va a ejercer el lenguaje. Y
es cuando comienzo la cita, dice un fragmento. Las 3 primeras palabras de todas las palabras y de todas las lenguas son democracia, libertad, justicia. Justicia no es dar castigo, es responder a cada cual lo que merece y cada cual merece lo que el espejo le devuelve, él mismo. El que dio muerte, miseria, explotación, altivez, soberbia, tiene como merecimiento un buen tanto de pena y tristeza para su caminar. El que dio trabajo, vida, lucha, el que fue hermano, tiene como merecimiento una lucecita que le alumbre siempre el rostro, el pecho y el andar. Libertad no es que cada uno haga lo que quiere, es poder escoger cualquier camino que te guste para encontrar el espejo, para caminar la palabra verdadera. Pero cualquier camino que no te haga perder el espejo, que no te lleve a traicionarte a ti mismo, a los tuyos, a los otros. Democracia es que los pensamientos lleguen a un buen acuerdo. No que todos piensen igual, sino que todos los pensamientos o la mayoría de los pensamientos busquen y lleguen a un acuerdo común, que sea bueno para la mayoría, sin eliminar a los que son menos. Que la palabra de mando obedezca la palabra de la mayoría, que el bastón de mando tenga la palabra colectiva y no una sola verdad, que el espejo refleje todo, caminantes y camino, y sea así, motivo de pensamiento para dentro de uno mismo y para afuera del mundo. ¿Tiene esto algo que ver con la propuesta que haces de reglamentar mejor los sistemas? Pues es una forma de hacerlo. El tema es convertir las ideas en práctica. Es realmente el gran problema del ser humano. ¿Cómo creas una sociedad en la que estos valores se mantengan? Y esto no es, quizás suena muy cínico lo que estoy diciendo, pero realmente el problema es que vas a tener una sociedad en la que cuanto más tiempo pasa lo que yo había comentado antes, que la gente en el poder se perpetúa en el poder y la que no lo hace es sustituida por gente que sí lo hace. Es, digamos, una tendencia natural de toda sociedad. Entonces, aunque las ideas pueden ser muy buenas de partida, y desde luego, a mí, por ejemplo, lo que decían ahí de democracia me gusta mucho, el concepto que se tiene ahí. El tema es, luego, ¿cómo va a ser eso en la práctica? ¿Qué leyes va a haber? ¿Cómo lo vas a mantener? Y ahí me parece que entramos en el mundo de los sistemas extremadamente complejos, con muchísimos puntos de fallo. No estoy diciendo que son solo buenas intenciones y luego la gente es corrupta. No, es simplemente que lo que te decía antes, somos monos pelados. Somos monos pelados, somos imperfectos, es muy difícil hacer cualquier cosa. No sé si has hecho cualquier proyecto con 3 personas, es muy difícil que 3 personas se pongan de acuerdo. ¿Cómo lo haces con 150 millones? Sistemas de valores. ¿Cómo entonces gestionas los sistemas de valores? Creo que es el gran valor, valga el término, de la ciencia ficción. Eso es. Digamos, expresan valores. Y llegamos de nuevo a la pregunta de antes. ¿Los valores son algo que se pueda gestionar? O que se deba gestionar. Porque, bueno, el siglo XX entero es un gran ejemplo de gente intentando gestionar valores con resultados horripilantes. Wow, sí. Y de crear una sociedad desde arriba. Fue digamos, la transición, yo sin ser
no sé nada de filosofía, ¿vale? Pero en mi mente yo lo divido de esta forma. La parte de la historia humana en la que pensábamos que los valores estaban dados desde arriba, de alguna forma, y por tanto era lo que había que seguir porque era lo que había y punto. El siglo XIX-XX, cuando decidimos que realmente no hay reglas fijas en el universo, pero pensamos que podemos llegar a una solución óptima mediante la razón, y en los últimos años, lo que se llama también normalmente posmodernismo, que precisamente lo que dice es intentar desde arriba imponer una serie de valores, es probablemente de forma racional, digamos, no hay una solución óptima. Es muy difícil encontrar una solución óptima. Tú no puedes encontrar una fórmula matemática que te permita crear la sociedad perfecta, o no puedes implementar esa solución óptima sin llevarte por delante a millones de personas. Esas son ideas. Esas son ideas. No estoy diciendo que una sea real. Quizá me muero y me encuentro con Dios y me dice, oye, no, que sí, que había reglas. Y yo, Pero en principio, esas son las escuelas de pensamiento y uno puede poner matices. Pero digamos que lo que estamos viviendo es la pérdida de los valores, no la pérdida de los valores como dicen los más conservadores, se pierden los valores, nos vamos fuera. Pero la pérdida de valores en el sentido de que no tenemos muy claro qué reglas seguir y cómo crear esas reglas. Sí, me gustaría entonces reformular no como pérdida de valores para no incurrir en esta falacia conservadora, sino como el vacío de valores o el marasmo de valores. Me gusta mucho el término marasmo, no sé por qué, porque me remonta a una crisis de vacíos y de convergencias de fuerzas. Sí, el marasmo, y más que un vacío tiene una acepción muy, muy, muy mala. Porque yo creo que en el fondo es buena cosa, que es una consecuencia necesaria de ser tolerante. En ese sentido, vas a tener distintos conjuntos de valores conviviendo. No vas a ponerlos desde arriba, mediante la fuerza. El tema es, una vez llegas a esta situación, ¿cómo haces que estos sistemas de valores converjan en lo que dices tú, en algo que beneficia a la mayoría, pero que no pisotea a nadie? Y es lo que estamos decidiendo, es un proceso, es que no nos hemos dado cuenta, porque nosotros vivimos a escala muy pequeña, pero históricamente acabamos de llegar a esta etapa. Estamos en un periodo sin duda. Estamos en un periodo muy revolucionario ideológicamente, culturalmente. La gente antes no pensaba así. Tú vas a un señor del siglo XVII, te parecería un alienígena, como pensaban. Muchos de sus valores, muchas de sus cosas con respecto a la forma de pensar que tenemos ahora. Y la sociedad, la cultura, va a tener que... Es que claro, estoy haciendo gestos. La sociedad y la cultura va a tener que vivir unas cuantas turbulencias antes de estabilizarse. Y creo, así como lo estás señalando, creo que la curva de aceleración que se está dando en cambios culturales es cada vez más acrecentada y nos está superando. Sí. Y esto lo decían hace décadas y ahora nos está superando cada vez más. No lo sé. Siento que también estoy hablando como una persona que se está dejando agobiar por el cambio acelerado y tal vez no es tan acelerado. La historia lo dirá. Yo creo que es muy acelerado y estamos viviendo conceptos. Hablamos, ya que estamos hablando de Cyberpunk, volviendo un poco. Llegamos a un momento en que yo ya no soy una cosa tan única. Están surgiendo todos los días conciencias en la red. La red entera es una forma en la que la gente está intercambiando información la una con la otra a unas velocidades increíbles, en la que se extienden los memes como olas. Memes en el sentido dawkiniano, en el sentido de unidades de concepto, no solo los chistes, que también, y me gustan mucho, pero me refiero a memes en el sentido de ideas. Se están expandiendo como olas, llegan de un lado para otro, compiten, se pelean, hay una turbulencia, es un mar constante de ideología en conflicto. Es algo que está ocurriendo constantemente a nuestro alrededor. Cada vez que sacas el móvil y le das like a una cosa, compartes otra. Y todos somos parte de eso. Estamos contribuyendo a un sistema emergente que en cierto modo está a su vez de nuevo... Lo siento que sí suena un poco psicodélico, pero es verdad, está dictando de nuevo lo que pensamos. Nosotros le decimos algo a la nube
Todo el mundo dice cosas a la nube devuelve una conclusión y esa conclusión afecta a la gente. Y es un proceso iterativo que con las redes sociales está siendo cada vez más rápido. Lo que A dices mí tú. me gusta verlo como un caldo primigenio que... la mar de historias que se observan ahí. Güey, estoy conectado y platicando con alguien. Un poco de privacidad, por favor. ¿Ya viste que sí me puedo conectar? Sí, ya vi. Ok. Puedes estar, pero no jodas. Ni que no hubiera estado desde hace rato. Ya lo sé. Pues sí, la analogía del caldo está muy bien. El problema es que es un caldo con muchos tropezones. Así que, en fin, veremos dónde acaba todo esto. Este güey es un tropezón. Oh, que la... Pero... Así que eso, es el momento en el que estamos teniendo... Siempre ha habido esto, porque los seres humanos funcionamos así, pero es la primera vez que este grado de conectividad tan grande y tan rápido. Y hay que ver a dónde va, básicamente. En ese sentido, tú también eres un tropezón, ¿no? Sí, yo soy un tropezón de las leyes de la física. Y hasta de la historia. Y hasta ahí. ¿Qué surge de este tipo de cosas? ¿Qué tropezones van a surgir en el gran ciberespacio, en el intercambio constante? Tarde o temprano, hay que preguntarse, tarde o temprano se estabilizará en una cultura, digamos, específica o va a estar fluyendo en conflicto constante durante años y años. En cualquier caso, creo que es importante participar. Esto al menos es un caldo, pero es un caldo muy democrático. Y por eso creo que es importante participar y hacer uno el aporte. Y por eso es tan importante cosas como la que estamos haciendo ahora. Bueno, es que una de las habilidades que uno aprende cuando tiene mucho tiempo libre es a interpretar perro. Dice que en un mundo de grandes mentiras lo mejor que puede hacer uno es decir pequeñas verdades. Eso, no sé qué le has dado. Me encanta que desde mi muy agreste sistema de conexión al ciberespacio, aquí en este futuro desierto, el morro se sigue escuchando bien y lo puedes interpretar. Me gusta encontrarme con algoritmos que interpretan y que saben entender lo que dice morro. Hay quienes lo valoran, ¿eh? Hay quienes lo valoran. Es muy valorable. Los perros, al fin y al cabo, son la forma de vida suprema. Elabora. Míralo de esta forma. Los perros no son una forma de vida natural completamente. Los perros los hemos creado nosotros para crear lo que nos gustaría ser a nosotros. Para crear compañeros perfectos, para crear gente amable, para crear gente leal, para crear... Así que digamos que los hemos criado para que acumulen muchas cualidades que nosotros valoramos y que quizá no siempre tenemos. Por definición, los perros son mejores que nosotros. Por definición, sin duda. Ergo. Un mundo de perros ferales es lo que nos espera, ¿verdad? Hay de esos mundos. Hay varios. Hay otro de perros civilizados. Pero la mayoría son ferales. Pero, ¿qué tipo de memes comparten en los mundos de perros civilizados? Pues en realidad, curiosamente, son memes de gatos. ¿Sabías que los memes de gatos son una de las constantes universales y quizá el mayor universo burbuja que existe? Lo sabía. Siempre lo sospeché. Son demasiadas coincidencias con los memes de gatos.
Son siempre, en todas partes. Los memes de gatos, cuando tú miras un meme de gato, el meme de gato te devuelve la mirada. Al vacío de tu existencia. Eso es. Y te juzga. Sí, siempre. Nico, creo que viene siendo momento de que gestione mis tiempos Sí, para supuesto. seguir avanzando. Nico, ¿cómo puedo encontrarte en otra ocasión en el ciberespacio? ¿Cómo te busco? ¿Cómo te encuentro? Bueno, como ya dije, la vida en una dimensión burbuja es un poco solitaria. Así que normalmente lo que hago es lanzar una baliza al ciberespacio en forma de biología de tranquis para atraer a gente interesada. Biología de tranquis es el nombre del podcast que me ha dado origen. Y ahí me pueden encontrar, pueden escucharlo, ver a ver si les gusta lo que digo y ponerse en contacto, porque bueno, esta es una vida solitaria y siempre agradezco pues que me manden, pues por ejemplo, sugerencias para cosas, temas de los que hablar o cualquier conversación que les apetezca tener. Ya Pero saben. entonces, ¿eres una entidad sintiente construida a partir de la síntesis de múltiples voces condensadas en un podcast? A grandes rasgos, sí. A grandes rasgos, el podcast es lo que me ha dado origen, el podcast es lo que me da la personalidad que tengo ahora y los temas de los que hablo son los temas sobre los que tengo más información, los temas sobre lo que sé. Lo que he hablado hoy son especulaciones, retazos que he pillado en mis exploraciones de distintos universos, de distintos libros, de distintas películas, de distinta gente. Pero durante mi tiempo he acumulado bastante conocimiento real de biología. Y como es lo único que tengo, es lo que doy. Así que si os gusta escuchar cosas sobre biología, aprender un poquito, lo digo con el lenguaje más sencillo posible, porque la idea es que se entienda, no que lo entienda solo el que ya sabe, y queréis enteraros un poco de la maravilla que nos rodea, la maravilla a la que somos a veces completamente ajenos, metidos en nuestras burbujas digitales, pues yo os recomiendo que le echéis una escuchada y que me digáis qué os parece. A mí lo que me parece es que la forma en la que este algoritmo está sintetizando tu voz me parece tan agradable que quiero seguir escuchándote. Explicas las cosas e invitas a reflexionar de una manera que gracias por tu voz y gracias por tus historias y gracias por las formas en las que procesas la información. Eres una entidad sintiente a la que hay que atender, considero. Y ahora soy una entidad sintiente bastante avergonzada. Pero muchas gracias por las buenas palabras y por tenerme aquí, por hacerme compañía en los grandes mares del ciberespacio. Y por tener esta conversación tan agradable que he disfrutado muchísimo. Hablando de lo humano, de lo divino, de lo falso y de lo verdadero. Así que muchas gracias. Nunca solucionamos en cuándo estamos y no es necesario, ¿verdad? No, el tiempo de todas formas es una mentira. No te vayas. Aquí estaré. Atención, este es un mensaje a la humanidad. Atención, este es un mensaje a la humanidad. La humanidad es básicamente una bola de monos pelados con supercomputadores de bolsillo. No tengo muy claro si eso es bueno o malo,